¿Cuánto dinero crees que tienes ahorrado para el futuro? Piénsalo bien. Ese número que tienes en la cabeza probablemente no es tuyo. Una parte le pertenece a los impuestos, otra se la está comiendo la inflación, y otra más la estás regalando, sin saberlo, cada quincena. Hoy te voy a hablar de 5 cosas que puedes hacer ahora mismo, si tienes entre 35 y 45 años, que van a cambiar tu situación financiera de una manera que no esperas. No son teorías de libro, son decisiones concretas, con números reales. Y la última de las 5, la más fácil de todas, podría costarte cientos de miles de dólares si no la haces esta semana. Quiero que pienses en Andrés. Andrés tiene 40 años. Llegó a Estados Unidos hace 15 años desde Guadalajara. Trabaja como supervisor en una empresa de logística, gana unos $65,000 al año. Tiene esposa, 2 hijos en la escuela primaria y una hipoteca que le queda todavía 22 años. Andrés hace las cosas bien. Contribuye a su 401k, paga sus deudas a tiempo y manda algo de dinero a su familia cada mes. Pero Andrés está cometiendo 5 errores que le van a costar, de manera conservadora, más de $400,000 antes de que se jubile. No porque sea irresponsable, sino porque nadie se los explicó en español, con su contexto, con su realidad. Esto es lo que Andrés necesita saber. Y probablemente tú también. Andrés tiene $95,000 en su 401k tradicional. Cada vez que abre la app, ve ese número y siente alivio. El problema es que ese dinero no es todo suyo. Cada dólar que metes a 401k tradicional viene con un socio que tú no elegiste, el IRS. Tú pospusiste los impuestos hoy, pero esa deuda sigue ahí, creciendo junto con tu cuenta. Si Andrés sigue igual hasta los 65, su cuenta puede llegar a $600,000. Fantástico, pero entre impuestos federales, estatales y los retiros mínimos obligatorios que empiezan a los 75, el IRS puede quedarse con $150,000 o más de ese dinero. ¿Qué puede hacer Andrés ahora? 2 cosas simples. Primero, hablar con HR esta semana para mover aunque sea la mitad de sus contribuciones a la versión ROT del 401 casi su empresa la ofrece. Con el ROT pagas impuestos ahora, sobre dinero que hoy vale menos, y los retiros en el futuro son completamente libres de impuestos. Segundo, aprovechar los años donde sus ingresos sean más bajos, por ejemplo si cambia de trabajo o tiene un mes flojo, para hacer conversiones ROT. Cada conversión estratégica es dinero que le quitas al IRS para siempre. La ventana para hacer esto con sentido se empieza a cerrar después de los 50, cuando la mayoría entra a sus años de mayores ingresos. Andrés todavía la tiene abierta. Este año, Andrés recibió un aumento de $8,000. Lo merecía. 3 años esperándolo. ¿Qué hizo con ese dinero? Cambió su carro. Empezó a salir a comer más seguido. Compré una tele nueva para la sala. Cada cosa por separado, completamente razonable. Juntas, esas decisiones se llevan unos $600 al mes del aumento. Esos son $7,200 al año. Si estos $7,200 se hubieran invertido en lugar de gastarse, con un rendimiento del 7% anual durante 25 años, eso se convierte en casi $490,000. No el aumento completo, solo la parte que se fue sin que Andrés lo decidiera conscientemente. Esto se llama lifestyle creep o inflación de estilo de vida. Y es más peligroso a los 40 que a los 25, porque a los 40 los aumentos son más grandes y cada dólar tiene menos años para crecer. La solución no es vivir como monje. Es tomar una sola decisión antes de tocar el dinero del aumento. ¿Qué porcentaje va directo a inversión antes de que yo lo vea? Un 50% es el objetivo. Con el otro 50% haz lo que quieras, sin culpa. Esa regla sola, aplicada a los aumentos que te quedan por venir, puede cambiar tu número de retiro en más de $200,000. Andrés tiene seguro de vida a través de su trabajo. La empresa le cubre una vez su salario anual, $65,000. Su hipoteca solo es de $280,000. Andrés, si tú mueres mañana, tu familia tiene $65,000 para cubrir $280,000 de hipoteca, más los años de escuela de tus hijos, más los gastos del día a día, sin tu ingreso. Las matemáticas no funcionan. Lo que Andrés necesita es una póliza de término por $500,000 a $750,000. ¿Cuánto cuesta eso para un hombre sano de 40 años? Aproximadamente $35 a $50 al mes. La misma póliza a los 50 años cuesta el doble. A los 55, el triple o más. Y muchas aseguradoras no te venden una póliza de 20 años después de los 60. Esto no es un gasto.
Es proteger 20 años de trabajo de toda tu familia con lo que pagas por 2 cafés a la semana. La acción esta semana. Entra a una comparadora de seguros, cotiza al menos 3 opciones y cierra la póliza. El proceso toma menos de 1 hora. Si Andrés tiene un seguro médico con deducible alto, tiene acceso a una cuenta HSA. Y probablemente la está desperdiciando. La mayoría de la gente usa el HSA como si fuera una cuenta de cheques para pagar las visitas al médico. Eso está bien, pero es usar una navaja suiza solo para abrir sobres. El HSA es la única cuenta en Estados Unidos con triple beneficio fiscal. Lo que metes se deduce de tus impuestos. Crece libre de impuestos. Y lo que sacas para gastos médicos es libre de impuestos. Ninguna otra cuenta hace las 3 cosas. Pero hay más. Después de los 65 años, puedes retirar dinero del HSA para cualquier cosa, no solo médico, pagando solo impuestos normales, igual que un 401k tradicional. Y los retiros para gastos médicos siguen siendo 0 impuestos. Son literalmente 2 cuentas de retiro en una. El límite familiar para 2026 es $8,750 al año. Si Andrés maximiza esa contribución desde hoy hasta los 65, con un 7% de rendimiento, llega a más de $450,000 en esa cuenta sola. ¿Cuánto gasta el estadounidense promedio en salud durante el retiro? Más de $300,000. Andrés podría cubrirlo todo libre de impuestos y todavía le sobra. Un truco extra: guarda cada recibo médico que pagas en efectivo hoy. Ese recibo es un retiro libre de impuestos que puedes hacer del HSA en cualquier momento en el futuro, incluso décadas después. Este es el más importante. Y el más ignorado. Cuando Andrés empezó a trabajar hace 12 años, llenó un formulario de beneficiario para su 401k. Era el primer trabajo formal que tenía en Estados Unidos. Estaba nervioso. El de HR le pasó los papeles y los firmó rápido. Puso el nombre de su hermano. Desde entonces, Andrés se casó. Tuvo 2 hijos. Cambió de trabajo una vez. Movió el 401k anterior al nuevo. El formulario de beneficiario todavía dice, su hermano. Esto no es un detalle menor. El beneficiario de un 401k, de un seguro de vida, de un IRA, de un HSA, no lo define tu testamento. Lo define ese formulario. Ese papel, que firmaste en 20 minutos hace años, tiene más poder legal que cualquier documento que escriba un abogado. Si Andrés muere mañana, su esposa no hereda el 401k. Su hermano sí. La solución es simple y gratuita. Entra esta semana a cada una de tus cuentas de retiro, a tu seguro de vida y busca la sección de beneficiarios. Actualízalos. Agrega a tu cónyuge como beneficiario primario y a tus hijos como secundarios. Todo el proceso, menos de 45 minutos. Y mientras estás en eso, si tienes hijos y no tienes un testamento, eso también necesita resolverse. Un testamento básico con designación de tutor para tus hijos cuesta entre $200 y $500 con un servicio online. Sin él, si algo te pasa, un juez decide quién cría a tus hijos. No tú, un juez. Andrés no está en una situación desesperada. Está en una situación de oportunidad. 40 años no es el momento de entrar en pánico. Es el momento con más palanca de toda tu vida adulta. Tienes suficiente ingreso para mover el dinero con intención. Tienes suficiente rango para que el interés compuesto trabaje para ti. Y tienes suficiente claridad, si alguien te lo explica bien, para tomar 5 decisiones esta semana que te cambien el retiro. Roth versus tradicional. Empieza a balancear. Lifestyle Creep. Regla del 50%. Seguro de vida. Ciérralo esta semana. HSA. Maximizarlo y guardar los recibos. Beneficiarios. Actualizalos hoy. 5 cosas. Una semana. Si te quedó alguna duda de cualquiera de estos puntos, déjala en los comentarios. Leo todos. Y si conoces a alguien que esté en sus 40 años o que esté a punto de llegar, pásale este video. Puede que sea la conversación más útil que le llegue este mes. Nos vemos en el próximo.